Bueno, la conferencia siguiente va a estar a cargo de la doctora Wanda Maldonado Dávila, que es catedrática del grado máximo de la Universidad Nacional de Puerto Rico. La doctora Dávila egresó de la Universidad de Maryland, tanto en su bachillerato como en su doctorado. Tiene una amplia experiencia en docencia como en farmacia hospitalaria, ¿no? Se destaca que durante la pandemia del COVID formó parte de la fuerza de tareas, logrando una situación sanitaria particularmente valiosa, ¿no? Y forma parte de COIFA desde 2011, así que bueno, es un placer tenerla. Muchas gracias. Bueno, gracias al comité organizador de los congresos por haberme extendido la invitación para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Y yo, cuando pensé en qué tema quería compartir con ustedes, pensé que es algo que en este momento es muy importante, pues la educación farmacéutica está avanzando en unos pasos bien acelerados, porque la profesión avanza en pasos bien acelerados. Así que nosotros en la academia tenemos la responsabilidad de suplir las necesidades de los servicios que se requieren y formar a los estudiantes con las capacidades o con las competencias que ellos deben tener para poder servir a la sociedad. Así que un poco a modo de repaso, como mencionó el compañero, soy de Puerto Rico, que es ese pequeño punto que está ahí en el centro, en la última de las Antillas Mayores, antes de las Antillas Menores. Estamos en el mismo Caribe, en la zona de los huracanes, ¿verdad? Estamos siempre en la mirilla y nuestra escuela es esa que ven ahí. Estamos localizados en el recinto de ciencias médicas, quiere decir que tenemos las demás escuelas profesionales de la salud en nuestro campus, en nuestro recinto, lo cual es una gran ventaja porque podemos establecer colaboraciones con la Escuela de Medicina, Enfermería, Medicina Dental, etcétera. Inclusive tenemos algunos cursos en los que ofrecemos actividades en conjunto, lo que se conoce como educación interprofesional. Así que en ese contexto, pues, nuestra escuela ya tiene 110 años, que no es mucho para otras universidades de acá de Sudamérica, que son mucho más antiguas, pero nosotros tenemos 110 años, originalmente establecida en el campus principal de la universidad, y luego nos trasladamos al recinto de ciencias médicas para estar con las otras escuelas de las profesiones de la salud. Así que funcionamos dentro del entorno de la educación farmacéutica de los Estados Unidos y respondemos a todas las regulaciones federales, tanto en el área de educación como en el área de salud, del Ministerio de Salud. Así que tenemos que seguir toda la legislación, reglamentos, etcétera, de los Estados Unidos, al ser un territorio de los Estados Unidos. Y algo que es bien importante, voy a volver a esta gráfica otra vez, pensando para adelante. Cuando al final de la conferencia voy a volver a esto nuevamente. Si se fijan ahí, nuestra escuela empezó apenas en 1913, ya en 1915 el programa había aumentado de 2 años a 3 años, luego a 4 años, luego un bachillerato de 5, luego otro un bachillerato de 5 con 2 años de prefarmacia y 3 años profesionales. Este es el modelo de educación farmacéutica que se sigue en los Estados Unidos, porque los estudiantes tienen que solicitar admisión a los programas de farmacia, programa profesional, habiendo completado unos prerequisitos previos. Esos prerequisitos previos pues son su química orgánica, inorgánica, física, las matemáticas, etcétera, anatomía, fisiología, bioquímica. Y luego de que completan esos requisitos es que entonces pueden solicitar admisión a nuestros programas. Y en el 2001 nuestro programa cambió a un programa de doctorado y los estudiantes pueden venir ya con un pregrado y luego entonces solicitan admisión para estar 4 años más con nosotros. O sea que es una carrera larga, típicamente son 7, 8, 9 años dependiendo del estudiante y como el estudiante haya progresado en el camino. Así que es una carrera larga porque tiene un componente clínico muy extenso, además de tener los típicos componentes de la ciencia farmacéutica, la farmacología, la química medicinal,
la tecnología farmacéutica, etcétera, pues también tiene un componente clínico muy amplio. Así que, pero lo que quería demostrarles es que en un periodo de tiempo no tan amplio, pues hemos ofrecido distintos grados académicos. Y yo creo que eso es uno de los mensajes en lo que debemos pensar. Los currículos no se deben quedar estáticos, deben estar cambiando continuamente porque el mundo cambia y las expectativas de la sociedad para nosotros los farmacéuticos cambian y nosotros debemos de poder responder a eso. Así que, como les dije, pues tenemos un campus que tenemos las demás escuelas profesionales con las que colaboramos también, y los estudiantes cuando hacen prácticas en los hospitales, en el centro médico, pues pueden colaborar con el resto de los profesionales, como los médicos, etcétera. Y entonces, como el tema de hoy es el desarrollo de competencias profesionales, esta es una pregunta que yo le hago a nuestros estudiantes cuando llegan el primer año, el primer semestre, la primera semana. Yo tengo una sesión con ellos. Porque los estudiantes entran a un currículo profesional, ¿verdad? Es un llamado currículo profesional. Se están profesionalizando. Y quizás nuestra intención es que inmediatamente ellos tengan claro qué es una profesión. Yo creo que muchas veces no hay claridad de qué nos distingue a nosotros como profesión, y pues inmediatamente entramos en una discusión, estilo diálogo socrático con los estudiantes, para que ellos verbalicen cuáles son sus ideas de lo que es una profesión. Y ahí mismo establecemos la diferencia de qué ¿verdad? Valga la redundancia, cuál es la diferencia entre una profesión y una ocupación. Dos cosas distintas. Y ellos deben verse como profesionales, porque algo que caracteriza a los profesionales es que ellos no tienen clientes. Y eso es una terminología que se ha difundido demasiado, de que nosotros tenemos clientes. Nosotros establecemos relaciones con unas personas a las cuales les rendimos unos servicios. Y esos servicios están basados en la confianza. Es una relación fiduciaria. Y es una relación fiduciaria porque las personas que nosotros le prestamos el servicio, ellos confían en nosotros. Confían que nosotros vamos a trabajar para el beneficio de ellos, para su well-being, para su bienestar. Y que lo que nosotros estamos buscando es el mejor resultado de ellos en términos de salud. Así que esa diferencia la establecemos rápidamente cuando ingresan los estudiantes al programa. Y pues, ¿verdad? Como dijo, la diferencia entre las ocupaciones y las profesiones, que nosotros establecemos relaciones fiduciarias con las personas que servimos. No es lo mismo que si uno va a una gasolinera y va en un intercambio de dinero y tú me das gasolina, ahí no hay ningún tipo de relación fiduciaria, porque a quien le responde el empleado de la gasolinera es al dueño, y el objetivo es ganar más dinero y ganar más dinero y ganar más dinero. A ellos no les importa si yo le eché la gasolina que era o la que no era. Eso no entra dentro de los elementos de una ocupación. Así que nosotros no tenemos clientes, lo que tenemos son unas personas a quienes le brindamos servicios. Tenemos una responsabilidad legal y ética, y por eso la ética en la práctica de farmacia es tan importante. Y eso es lo que a nosotros nos distingue y que nos hace, una de las cosas que nos hace profesionales. Así que esas responsabilidades fiduciarias son importantes, y también hay que pensar que no solamente es el paciente individual, puede ser el colectivo. Pues los farmacéuticos que trabajan en un hospital manejando un sistema de formularios de medicamentos tienen que tomar decisiones que se rigen por el bienestar del colectivo de pacientes de esa institución. Así que puede ser relaciones fiduciarias individuales o pueden ser de los colectivos. Y eso también lo tenemos que tener presente. Así que ellos nos dan a nosotros la confianza de que nosotros vamos a actuar por el bien de ellos, y nosotros tenemos que asegurarnos que de hecho estamos persiguiendo el bienestar de ellos y que estamos actuando de forma responsable y ética. Y entonces, inmediatamente le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿y ustedes qué creen? Nosotros los profesores que estamos en la academia,
¿Eso es una profesión o no? Y entonces, pues un poco, ellos piensan, debemos decir que sí, porque, pero realmente también eso es importante porque en años atrás se diseminó demasiado el concepto de que los estudiantes son también clientes y los estudiantes no son clientes. Yo tuve una vez que participar en un debate sobre ese tema y busqué la literatura de negocios y hay un aspecto que hace que los estudiantes no sean clientes, por lo menos en los programas de farmacia, y es que ellos no pueden escoger el currículo. Un cliente escoge lo que compra. Ellos no pueden escoger el programa académico. El programa académico está dado por nosotros, porque nosotros somos los que tenemos el juicio valorativo para determinar qué es lo que ellos necesitan en su programa académico. Porque imagínense, si ellos fueran clientes y el cliente siempre tiene la razón, ellos dirían, doctora Maldonado, yo quiero en este programa, bueno, farmacocinética no, porque eso es difícil. Química analítica, pues sí, porque yo tomé ya una química analítica. Farmacognosia está bien, porque eso con las plantas, entonces un currículo a la carta, y eso no ocurre, ¿verdad? O sea que ellos realmente no son clientes, ellos no pueden escoger lo que nosotros les ofrecemos. Y en la literatura de negocios, recuerden eso, porque muchas veces los estudiantes les van a decir, ustedes nos tienen que tratar como los clientes y nos tienen que complacer. No, ustedes no son clientes. Nosotros tomamos sus necesidades en consideración, nosotros tomamos los mismos principios de un profesional, de que actuamos en el bienestar de ellos, les vamos a ofrecer lo que ellos van a necesitar para ser profesionales competentes. Imagínense si ellos dijeran, no, pero exámenes los lunes no, ni los viernes tampoco. Entonces, ¿verdad? Pues ese tipo de situación hace que ellos no sean clientes, pues ellos no pueden escoger lo que nosotros hacemos. Así que nosotros también con los estudiantes tenemos una relación fiduciaria y tenemos que estar conscientes de eso. Es algo que los estudiantes tienen que estar conscientes de que nosotros estamos actuando para el beneficio de ellos, para ser los profesionales competentes y ayudarlos en el proceso a desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes que lo permitan a ellos desempeñarse de forma exitosa en el futuro como profesionales. Así que nosotros pues sí estamos ejerciendo una profesión. No podemos usar el lema del cliente siempre tiene la razón, porque eso sería hacerle daño al estudiante, porque entonces no estaríamos ofreciéndole lo que ellos necesitan. No son nuestros clientes, porque ese modelo insinuaría que la educación es una comodidad que se puede comprar y es lo que ellos quieran comprar, ¿verdad? Y entonces nosotros estaríamos faltando a nuestra responsabilidad de proveerle a ellos lo que ellos necesitan para ser exitosos. Así que, y dentro de todo eso, nosotros sí le enfatizamos a los estudiantes que la evaluación de ellos de los cursos y de los profesores es importante. Y nuestros cursos se evalúan y los profesores se evalúan todos los años. Y nosotros miramos esas evaluaciones y tomamos decisiones sobre diferencias que tenemos que establecer en el currículo si nosotros entendemos que son unas recomendaciones válidas. Pero el estudiante que todavía está en un proceso de formación no tiene el conocimiento completo de la profesión ni las disciplinas para determinar qué se debe ofrecer, qué no se debe ofrecer, si ese curso está de más, si no está de más, porque todavía no es un egresado con todo el conocimiento pleno de la profesión para determinar que eso no es apropiado. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento me puede interrumpir. Así que nosotros, las profesiones, tenemos un cuerpo de conocimiento especializado, actitudes que guían nuestro desempeño, que incluye el altruismo, y algo bien importante, recuerden, nosotros existimos porque la sociedad estima que nosotros brindamos un servicio que es valorado por la sociedad. En el momento que nuestros servicios no sean valorados, pues ya no vamos a ser unos profesionales. La sociedad nos licencia para que nosotros practiquemos la profesión porque la sociedad estima que eso es de valor para ellos. Y nosotros tenemos que tener eso presente siempre, tenemos que servir a las necesidades de la sociedad. Y pues obviamente nosotros, las profesiones tienen un cuerpo de
conocimiento especializado, usualmente nos unimos a nuestros gremios, tenemos unos códigos de conducta, orientación hacia el servicio y obviamente esa parte de la confianza. Además de eso, los profesionales de la salud debemos tener la vocación de ser compasivos con nuestros pacientes y de atender sus necesidades. No es una persona más que entra por ahí y que nosotros no tenemos ninguna estima ni responsabilidad hacia esa persona. Debemos ser confiables, competentes. Entonces aquí en la parte competente es que nos vamos a las competencias. Porque la educación a base de competencia lo que quiere decir es que el egresado va a ser competente para practicar la profesión y atender las necesidades de los pacientes, ya sea individuales o colectivos. Así que la competencia profesional es lo que nos lleva a la educación por competencia. Y quiero hacer la diferencia, las competencias como las estamos conceptualizando aquí no son funciones técnicas, no son actividades, no son funciones técnicas. No es que pudo recoger la pipeta del piso y traerla acá arriba, no es que pudo tomar la presión, etcétera. Eso no son competencias como las estamos conceptualizando. Estamos conceptuando las competencias como unos aprendizajes mayores que se logran luego de una secuencia de actividades educativas. Nadie puede decir que desarrolló la competencia de solución de problemas en un semestre, en un curso. La competencia de solución de problemas y toma de decisiones se desarrolla a través de una continuidad de experiencias educativas en un currículo. En el caso de nosotros son 4 años y hay niveles de desarrollo de la competencia y por eso es que es tan importante verlo como que son experiencias secuenciales que van aumentando en la complejidad para que el estudiante cuando egresa pueda practicar esa competencia de forma autónoma. Así que son capacidades generales y el desarrollo de las competencias es un proceso continuo, quiere decir que cuando el egresado entra a su práctica profesional va a tener que seguir continuando desarrollándose en el conocimiento de la farmacia, en las competencias, etcétera, de por vida. Por eso es que hablamos mucho del aprendizaje de por vida. Y cuando hablamos de las competencias, todos los educadores, filósofos que han escrito sus trabajos sobre las competencias están de acuerdo. Puede ser que a veces lo escriban de forma distinta, pero todos están de acuerdo. En el modelo en Estados Unidos, Tobón en Colombia, Villarini en Puerto Rico, el desarrollo de una competencia requiere el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes. Y los conceptos son todo el conocimiento de las disciplinas de farmacia que nosotros desarrollamos. Pero saber eso solamente y no saber utilizarlo no nos hace competentes. Para poder utilizar ese conocimiento debemos desarrollar también las destrezas intelectuales para poder utilizar ese conocimiento, ¿verdad? Son las operaciones mentales, el análisis, es la solución de problemas, el pensamiento crítico, etcétera, lo que nos permite utilizar ese conocimiento cuando hay que utilizarlo. Así que, y el otro elemento es las actitudes y valores, porque uno puede saber lo que es, yo digo, pues, yo sé lo que es un receptor beta adrenérgico, yo sé cómo funciona, yo sé lo que es un paciente que tiene fallo cardíaco, pero si yo recibo un paciente con fallo cardíaco congestivo y le quieren administrar un beta adrenérgico, pues yo tengo que querer poder intervenir, tengo que tener la disposición para intervenir y formular la pregunta de que probablemente ese paciente no sea el candidato para recibir ese medicamento. Así que el elemento de las actitudes y valores es sumamente importante para completar la competencia. Así que hay conocimiento declarativo, que es el que nosotros estamos acostumbrados a manejar con nuestros estudiantes en las ciencias básicas, en las ciencias farmacéuticas, en las ciencias clínicas, etcétera, las destrezas intelectuales, como les dije, y las actitudes y valores.
Y le quería mostrar aquí el trabajo, ¿verdad? Un resumen del trabajo de Tobón en Colombia, que básicamente define las competencias como yo se las he estado estableciendo aquí, que tiene elementos de cognitivo, actitudinal y el hacer, que es el de gran destreza, que son complejas, que se logran a través de una serie de actividades y no solamente una actividad concreta. Así que hay consenso en la literatura de educación sobre lo que es una competencia. Y no son funciones técnicas, no son funciones mecánicas, son habilidades más generales. Y lo primero que tenemos que hacer para poder propender el desarrollo de competencias es que tenemos que abandonar nuestro esquema de educación bancaria. La educación bancaria es el profesor que va, dicta su conferencia, piensa que transmitió conocimiento, pero realmente lo que hizo fue transmitir datos de los cuales ni el 10% el estudiante va a recordar, y eso nos lleva a aprendizaje. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante construye su conocimiento. Y por eso es que nosotros tenemos que usar estrategias distintas y variadas para poder lograr esa construcción de conocimiento. Hay espacio para conferencias, pero hay espacio para otros tipos de actividades que le permitan a los estudiantes expresar si entiende ese conocimiento, si no lo entiende, si lo puede aplicar, si no lo puede aplicar. Y por eso es que los elementos de la competencia son tan importantes. Yo sé lo que es un receptor beta adrenérgico, yo sé lo que es y qué es lo que hace. ¿Qué hace al músculo cardíaco? Después, ¿cuándo yo voy a utilizar ese conocimiento sobre ese receptor beta adrenérgico? Y si tengo una situación que ese conocimiento hay que ponerlo en función, pues entonces es el elemento actitudinal. Pero entonces no podemos pretender, a veces pretendemos demasiado de nuestros estudiantes cuando lo único que hacemos es dictar conferencias y que entonces ellos milagrosamente se apoderaron de ese conocimiento si no le hemos dado las herramientas y las experiencias para que ellos construyan ese conocimiento. Es como que nosotros debemos ser unos coaches, unos entrenadores de los estudiantes y no regurgitar información. Así que si ustedes están pensando cómo uno puede pensar en cómo comenzar un modelo educativo a base de las necesidades profesionales, pues nuestros pacientes, nuestra sociedad tienen unas necesidades, entonces los servicios brindados por los farmacéuticos tienen que atender esas necesidades. Para que ellos puedan brindar esos servicios y atender esas necesidades, tienen que haber desarrollado unas competencias para poder brindar esos servicios. ¿Y dónde van a desarrollar las competencias? En nuestras instituciones educativas. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar esas competencias para que ellos puedan adelantar la práctica profesional. Y esto es bien importante, el contexto es bien importante. Cada institución, cada región va a poder determinar cuál es el alcance de lo que puede lograr. Lo que no puede ocurrir es que siempre pensemos que nuestro sistema educativo en nuestra institución no puede cambiar y que la forma en que impartimos los cursos y los currículos no puede cambiar. Porque entonces no tenemos esperanza. El mundo cambia, las necesidades cambian y nosotros debemos de poder cambiar las estrategias que utilizamos para formar profesionales competentes. Así que tenemos que estar abiertos todo el tiempo a esos cambios. Nosotros, como un ejemplo, cuando comenzamos nuestro programa, buscamos documentación de la Organización Mundial de la Salud, la filosofía, misión y metas de nuestra escuela, la agencia acreditadora, que es lo que estaba dictando, la Asociación Americana de Escuelas de Farmacia. O sea, hay una serie de recursos que uno tiene para ver en dónde y en qué dirección va la educación farmacéutica. Pero más que nada, a veces uno puede que esté más adelante de lo que están dictando allá afuera y uno se debe atrever a hacer algo que sea distinto porque nadie lo ha hecho. Pues mejor uno es pionero y hace algo primero que los demás. Entonces esto me lleva a un documento
que se habla mucho de esto, es un documento de la Organización Mundial de la Salud de 1997, donde en esa conferencia recomendaron 7 características que deben tener los farmacéuticos, le llaman las 7 estrellas de la Organización Mundial de la Salud. Pero ese documento es bien viejo, del 97, 1997, el mundo ha cambiado mucho de allá para acá. Y uno debe pensar que probablemente otras cosas también sean deseables en nuestros profesionales farmacéuticos. El cuidador, tomador de decisiones, comunicador, gerente, líder, aprendiz de por vida y educador. Pues estamos de acuerdo de que esas cualidades son unas cualidades que deben tener los farmacéuticos, pero probablemente hay otras también, y en sus contextos y en sus instituciones ustedes quizás puedan identificar otras competencias que sea probable que sean necesarias para su entorno, para cubrir las necesidades de su sociedad inmediata. Luego, en 2014, la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, que es una actividad auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud, el 2014, en su conferencia, pues el consenso fue, pues, esas 7 estrellas también, pero vamos a añadir 2 más. Se añadió la de investigador y ético. Así que la Organización Panamericana de la Salud en este momento está trabajando en finiquitar un documento que incluye estas 9 supuestamente estrellas, pero convirtiéndolas en competencias. Ese trabajo está ocurriendo en que ellos dicen, pues las 7 estrellas las podemos convertir en competencias y que este documento sirva de referencia a todas sus escuelas, a todos sus países. Todos ustedes tienen delegados de su país en la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica. Así que esto, una vez esté aprobado, un documento que se va a socializar y que entonces cada una de sus instituciones pueden hacer referencia a esto. Así que tenemos el 9. Esto es un trabajo que se hizo ahora en el 23 en Salvador, Bahía. Los grupos de trabajo nos reunimos para hacer más específico el detalle de esas competencias. Estuvimos en el grupo de trabajo algunos compañeros de Costa Rica, Chile, esta servidora, y pues obviamente ese documento está avanzado. Bueno, quería enfatizar también que trabajaron en este documento en la reunión que tuvimos en 2023 en Salvador, Bahía. Todos los delegados que asistieron aportaron también a la revisión del documento. Y ya les dije las que eran. Hay unas conceptuaciones básicas de lo que eso significa, pero eso lo van a estar recibiendo ustedes oficialmente de parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y fíjense que cuando nosotros desarrollamos nuestro programa, dijimos, bueno, la práctica de farmacia, estamos formando farmacéuticos. ¿Qué necesitan ellos en términos de conocimiento? El conocimiento conceptual de farmacia, las destrezas farmacéuticas y destrezas intelectuales, actitudes y valores, y obviamente brindar atención farmacéutica como parte de la práctica profesional. Y en nuestro programa, estas son las 10 competencias que estamos atendiendo. Cuidado farmacéutico, que es atención farmacéutica, que es esa parte de caregiver, ética, comunicación, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, administración o gerente, interacción y relación social, autoaprendizaje y desarrollo profesional, intervención en política pública y conciencia de responsabilidad social. En el 2001, cuando no muchas personas estaban hablando del ambiente y global warming y todo eso, ya nosotros estábamos preocupados con la conciencia y responsabilidad social, y es una de las competencias que desarrollamos con nuestros estudiantes, igual que la profesión de farmacia muchas veces adolece de que no somos demasiado activos en la intervención en política pública y nos pasan las leyes por encima los demás gremios, los demás grupos, y nosotros no estamos tan presentes, ¿verdad? Hay excepciones, pero como regla general nosotros no hemos sido capacitados para llevar estas agendas de política pública. Por lo menos nosotros en Puerto Rico ese era el caso. Ahora estamos más activos y estamos ayudando a los estudiantes a desarrollarse en esa faceta. Y como les dije, las competencias no se desarrollan en el primer semestre, en el primer año, ni en el segundo,
nivel tercero, es la totalidad de todas las experiencias en el currículo, lo que van a hacer que esas competencias se desarrollen. Claro, uno empieza con un nivel más elemental, más complejo, y al final, el último nivel, nosotros tenemos 3 niveles, pero ustedes pudieran tener 4 niveles de desarrollo, según ustedes la desarrollen. Pero el último nivel ya debe ser un nivel de ejecución autónomo, porque ellos van a entrar ya a la práctica de la profesión, ya que eso es lo que queremos. Voy a brincar esto. Estas son las competencias. Tenemos unos conceptos mayores también que los atamos a las competencias, porque aquí caen todos los conceptos de la ciencia farmacéutica, de la parte socioadministrativa, fundamentos científicos, salud de enfermedad, fundamentos psicosociales, política pública, práctica profesional, investigación, método científico. Nuestros estudiantes, aunque el doctorado es un doctorado profesional, como requisito para graduación, ellos tienen que completar un proyecto de investigación. Y que nosotros insistimos que eso es bien importante, porque luego cuando ellos van a la práctica y se encuentran unos problemas en la práctica, que tengan la habilidad de poder investigarlos, tener unos resultados, llegar a unas conclusiones y poder hacer cambios en su práctica, de acuerdo a lo que investiguen. O sea, que darle al estudiante esas habilidades de investigar, no solamente en la parte científica como tal de la ciencia básica, pero también la investigación sobre la práctica es importante. Y entonces cuando combinamos todo, pues nosotros tenemos que, estas son las 10 competencias, estos son los conceptos mayores, que obviamente ahí están todos los conceptos de la ciencia que nosotros desarrollamos en ellos. Pero lo importante de esto es que los estudiantes hay que ser bien explícitos y deliberados en términos de qué es lo que significa el concepto fármaco, el concepto de pensamiento crítico, la solución de problemas. No puede ser que nosotros pensamos que ellos saben. Y también tendríamos entre 40 miembros de facultad, 40 personas, que cada uno de ustedes piensa que pensamiento crítico es una cosa. Si en este salón yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es pensamiento crítico, probablemente vamos a tener una contestación distinta de parte de cada uno de ustedes. Pues imagínense los estudiantes también. Así que tenemos que desarrollar unos modelos que seamos consistentes y que podamos entonces desarrollar algo en común. Igual con los conceptos de la profesión de farmacia, y obviamente la parte ética. Entonces las experiencias, que es un poco lo que estaba mencionando anteriormente. Las experiencias tienen que ser variadas, ¿verdad? Y eso nos dice de la epistemología, que es lo modos de conocer. Hay maneras de conocer a base de la teoría, de la práctica. Los estudiantes en nuestro programa hacen práctica, es un programa de 4 años, desde el segundo semestre del primer año. Hace más en el segundo, más en el tercero, y el 4º año completo son prácticas a tiempo completo. El método científico y la investigación, porque como queremos darle esas herramientas también de que puedan investigar una vez egresan de la facultad, pues eso es importante. Pero la teoría y la práctica, si uno hace una analogía con los deportistas, es que es lógico que un estudiante, el momento que comienza a desarrollar conocimiento científico, que no le dé la oportunidad de practicar con ese conocimiento. Porque imagínense si a Roger Federer le hubieran dicho a los 5 años, mira, el primer año el forehand se agarra así, pero no te vas a meter en la cancha. Estás un año completo aprendiendo la técnica, pero no vas a entrar a la cancha. El segundo año, backhand, pero no vas a entrar a la cancha. El tercer año, inicio, pero no vas a entrar a la cancha. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que eso no funciona. Y por eso nuestros estudiantes tenemos que darles teoría y práctica continuamente para que ellos se sientan que están aprendiendo a aplicar ese conocimiento en situaciones reales, que son las que se van a encontrar cuando salgan a practicar la profesión. Y por eso, pues la variedad, lo que esto quiere decir es que la variedad de actividades educativas y estrategias tienen que ser distintas. No todo puede ser la conferencia del salón de clases, no todo puede ser el grupo pequeño, no todo puede ser la práctica clínica, tienen que haber prácticas en otros sitios, tienen que haber laboratorios, porque los laboratorios son importantes para ellos conceptuar la ciencia farmacéutica, centrado en el estudiante, orientado al desarrollo de competencias, y también tenemos un elemento ahora de aprendizaje interprofesional, para poder interactuar efectivamente con los demás profesionales de la salud
una vez ellos egresan y forman parte de los equipos de profesionales. O sea que la práctica profesional queremos que sea centrada en el paciente, no en el producto, ¿verdad? Porque pues, por muchos años nos centramos demasiado en el producto y se nos ha olvidado un poco el paciente, y tiene que ser centrada en el paciente. Y también ahora estamos avanzando en las gestiones de que sean también prácticas colaborativas con los demás profesionales. A modo de ejemplo, solamente quería compartir con ustedes que yo les dije, bueno, pues ustedes desarrollan unas competencias que son las que van a desarrollar en el currículo, tienen que estar claras para la facultad y para los estudiantes, tienen que estar explícitas. Entonces hay que definirlas, las tiene que definir la facultad, las tiene que conceptuar y luego entonces se comparte con los estudiantes. Y esta es nuestra conceptuación del pensamiento crítico, que lo que dicen los modelos de pensamiento crítico, que ese pensamiento se evalúa desde múltiples perspectivas de acuerdo a los siguientes criterios: el contextual, el dialógico, pragmático, sustantivo y lógico. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, cuando está realmente llevando a cabo un ejercicio de pensamiento crítico, pues uno empieza primero en nivel 1, es conceptuar, que ellos conceptúen qué es lo que eso quiere decir, qué es la competencia de pensamiento crítico, qué es eso, y uno pues la conceptúa con ellos. Segundo nivel, pues que ya entonces empiecen a utilizarlo en situaciones específicas que le ofrecemos en los distintos cursos. Y al final, pues que pueda asumir posiciones de forma autónoma, porque ya va a ser un egresado utilizando el esquema. Y el pensamiento crítico, cuando uno ve los autores de las distintas fuentes de información sobre el pensamiento crítico, están de acuerdo de que es un pensamiento que hay que evaluarlo desde distintas dimensiones. La sustantiva, fundamentar lo que se asevera, reconocer lo que se sabe, lo que no se sabe. La dialógica, otros puntos de vista, siempre hay que preguntarle, ¿tú piensas así? ¿Otra persona pudiera pensar de otra manera? Sí, ¿y por qué? ¿Tú puedes entender ese otro punto de vista? Esa dimensión dialógica es extremadamente importante. La pragmática, porque a mí me conviene pensar así. A mí me gusta pensar que yo le pongo a veces unos ejemplos bien terribles. Le digo, pues la aseveración es que las mujeres no saben manejar. Entonces, ¿quién dice eso? ¿Por qué dices eso? Porque mi papá lo decía en mi casa. Entonces yo lo repito porque mi papá decía eso. Pero ¿qué evidencia tú tienes de eso? ¿Verdad? Y esas son, ¿verdad? Son ejemplos simples, pero uno puede decir que los antiinflamatorios no esteroidales no se pueden utilizar en pacientes cardíacos. O los antimicrobianos se deben recetar en la farmacia sin receta médica, se deben despachar sin receta médica. Ese tipo de ejercicio uno lo tiene que introducir para fomentar en ellos ese pensamiento. Y es lo que dictaba Sócrates en el diálogo socrático. Y es que, ¿verdad? Son las razones o el fundamento porque tú piensas así, qué evidencia tienes para apoyar esa aseveración, cómo llegaste a ese punto de vista. ¿Has pensado así siempre? Sí, porque en mi casa todo el mundo piensa así. Y así es como son las cosas. O en mi barrio, o en mi ciudad, o donde sea, o mis compañeros de la escuela, todos piensan así. ¿Cuáles son las implicaciones o consecuencias de lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando? ¿Cuáles son los otros puntos de vista? Dimensión dialógica. O sea, que usar el diálogo socrático es un excelente ejercicio para fomentar el pensamiento crítico. Y la atención farmacéutica, que nosotros decimos cuidado farmacéutico, es la única competencia que nosotros tenemos en nuestro currículo, que es única de nosotros. Porque uno puede argumentar que en un currículo de ingeniería, ellos pueden tener pensamiento crítico como competencia, solución de problemas y toma de decisiones, comunicación, ética, autoaprendizaje, comunicación, todo eso. Pero la única competencia para nosotros, que es única de nosotros, es la atención farmacéutica. ¿Verdad? Es lo que nos distingue a nosotros de otros profesionales. Y claro, cada una de estas competencias las desarrollamos en el contexto de nuestra disciplina. Y igualmente esta competencia tiene 3 niveles de desarrollo, al igual que las demás, en donde el primer año siempre se trabaja mucho con la conceptuación de la competencia. Aquí hay una conceptuación gráfica de la competencia que incluye el concepto, las destrezas y las actitudes y valores, y se comparte con los estudiantes.
La solución de problemas y toma de decisiones, pues también no necesariamente todo el mundo está al unísono en términos de qué es solución de problemas y toma de decisiones. Y si queremos desarrollar a los estudiantes, tenemos que ir todos por el mismo camino para que podamos ser consistentes con lo que desarrollamos en ellos. Y de igual manera, pues tenemos... Doctora, estamos en tiempo. ¿Dónde salió la voz? No, que me dijo que le avisara. 15 o 10. ¿Cuánto? 10. Ok. Está bien, estamos bastante adelantados. La toma de decisiones es ética. La ética es algo que todo el mundo piensa que todo el mundo desarrolló ética en su casa, que eso le toca al hogar. Pues, ¿saben qué? Los programas profesionales tenemos la obligación también de desarrollar la ética de nuestros profesionales, porque se van a encontrar con muchos dilemas éticos, especialmente cuando el acceso a los medicamentos, quién los recibe, quién no, el costo. Hay muchos dilemas. Una persona que está, ¿verdad?, falleciendo y se le vamos a ofrecer ese medicamento tan costoso o no, ¿cuáles son los dilemas con los que nos vamos a enfrentar? Así que nosotros, pues también la competencia ética la tenemos descrita también en esos 3 niveles. Inclusive desarrollamos un esquema visual para compartirlo con los estudiantes. Ustedes saben que los principios fundamentales de la ética, la beneficencia y la no maleficencia, eso debe estar claro para ellos. ¿Qué es eso? Es la beneficencia y la no maleficencia, pues eso es fundamental en la ética. Y así lo llevamos sobre, si ellos tuvieran una situación que tuvieran que analizar situaciones que representan dilemas éticos, debe incorporar la deliberación moral, integrar los principios de la competencia ética, toma de decisiones éticas. Y no solamente los principios de la competencia ética, es también el conocimiento de farmacia sobre esos medicamentos, sobre ese paciente, sobre esa condición, etcétera. Va todo junto, las competencias y el conocimiento de la profesión van de la mano todo el tiempo, pero estas competencias están contextualizadas a farmacia. El autoaprendizaje y desarrollo profesional. Tanto hablamos de que nuestros estudiantes deben de aprender a ser aprendices de por vida. Pues vamos a darles las herramientas. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Y entonces, ¿cómo los vamos a guiar para que cuando están en su quehacer diario puedan desarrollar esas herramientas? Desarrollar sus competencias, aquí lo dice también, humanos y profesionales, identificar áreas de interés, áreas de limitaciones, en los que ellos, y no tan solo es áreas de interés y áreas de fortaleza, limitaciones y de interés, porque a las personas les gusta desarrollarse más en asuntos que les interesan. Pues vamos a brindarle espacio para que ellos se sigan desarrollando en esas áreas, ¿verdad? Y un esquema bien rudimentario que desarrollamos fue de aprendizaje, de aprender qué, el propósito para aprender, elaborar metas y objetivos, formular estrategias para atender esa necesidad, es un plan de autodesarrollo, aplicar los resultados del proceso de autoaprendizaje y, ¿verdad?, es algo para guiar a los estudiantes cómo ellos pueden fomentar su autoaprendizaje y desarrollo profesional. Y obviamente nuestros egresados son el producto de la facultad, los docentes, de los cohortes de estudiantes, porque los cohortes de estudiantes tienen mucho que ver, ¿verdad?, ese proceso de socialización y de fenómenos de cohortes. Sabemos que no todos los cohortes son iguales. Nosotros tenemos que establecer unos estándares en nuestro programa académico, trabajar con esos cohortes de estudiantes y un currículo establecido para entonces poder tener un egresado competente profesionalmente. Y bien importante, el contexto, ¿verdad? Todas las instituciones están localizadas en una localización geográfica distinta y puede que tengan unas necesidades distintas, pero eso nunca debe ser una excusa para no avanzar en áreas en las que ese programa nunca se ha podido destacar. Si hay una necesidad de la sociedad, pues esa necesidad debe ser explorada en nuestro programa académico. Así que hay algo que es bien importante, y es que en Estados Unidos se ha documentado que Estados Unidos invierte una cantidad de dinero inmensa en medicamentos y todavía la morbilidad y mortalidad asociada con el uso inapropiado de medicamentos es una cosa estrepitosa.
Entonces nosotros tenemos que poder desarrollar en nuestros estudiantes la habilidad de trabajar en evitar esos problemas relacionados a medicamentos, solucionarlos con los esquemas de problemas relacionados con medicamentos, hacerlos a ellos conscientes de que nuestras prácticas futuras deben ser centradas en el paciente, colaborativas con los demás profesionales de la salud. Ya en nuestro entorno están dando prácticas colaborativas entre médicos y farmacéuticos, porque los médicos le están exigiendo cada vez más, las aseguradoras, en los outcomes de los pacientes, y ellos saben que el farmacéutico trae un conocimiento sobre los medicamentos, que si tienen pacientes complejos con múltiples medicamentos, ese outcome puede mejorar si colaboran con un farmacéutico. En Puerto Rico todavía esto lo tenemos en pañales, estamos trabajando con la legislación. En Estados Unidos ya hay unos modelos establecidos. Y eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Esto es una estadística de 2012. Yo no tengo una estadística, 200 billones el costo de problemas relacionados a medicamentos, de morbilidad y mortalidad. Y por eso es que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a detectar y prevenir problemas relacionados con medicamentos. Y un problema relacionado a medicamentos es cualquier deseo, cualquier evento no deseado que experimenta un paciente que envuelve o se sospecha que envuelve la terapia con medicamentos y que en la actualidad o potencialmente va a interferir con los deseados, con los resultados deseados de ese paciente. Así que nosotros tenemos que poder entrenar a nuestros estudiantes a mirar perfiles de medicamentos, las condiciones que tiene el paciente y detectar los problemas que le están ocurriendo o que pudieran potencialmente ocurrir, porque si no, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, si no podemos evitar esa morbilidad y mortalidad asociada con el uso de medicamentos. Y estos son los problemas que se han identificado, que son 7. Si alguien más encuentra un problema que no esté aquí, me avisa porque lo publicamos. Estos son realmente todas las causas de problemas relacionados a medicamentos. Todo se resume aquí. Paciente recibe medicamento innecesario, falta de medicamento necesario, paciente recibe medicamento inefectivo, dosis subterapéutica, dosis excesiva, paciente presenta una reacción adversa o tiene problemas con el cumplimiento. Esas son las causas de problemas relacionados a medicamentos que van a redundar en morbilidad y mortalidad asociada al uso de medicamentos, y es lo que nosotros no queremos. Así que termino justo a tiempo. Como les dije, las competencias profesionales que ustedes quieran deseen desarrollar en sus programas, pues es una decisión consensuada entre ustedes, entre la facultad, en los programas. Tienen documentos de referencia, como el documento que va a estar socializándose próximamente por la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica. La COIFA también publicó un documento como resultado de un trabajo que hicimos en el 2018, en que hicimos un trabajo consensuado sobre lo que debe ser el plan básico, los requisitos mínimos para los grados de farmacia. En este trabajo se incluyen las 7 estrellas o las 7 competencias básicas del 97. Sabemos que hay otras que pueden ser consideradas también, pero eso es otra fuente de información que tiene. Así que ya, acabé a tiempo. Sí, pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Bueno, en lo personal coincido con prácticamente todo lo que usted dijo. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Excelente la conferencia, muchísimas gracias. Quería preguntarle si esto de que la carrera tarde tantos años en su país tiene que ver con la tendencia mundial a la ultra especialización comparada con los médicos, ¿no? Porque como que ha sido un cuestionamiento desde hace varios años a nivel mundial con respecto a que la carrera de farmacia es integral
pero los médicos son cada vez ultra especialistas y solo miran como compartimentalizados las patologías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos farmacéuticos especialistas en cuidados críticos, en oncología, en nutrición parenteral, etcétera, y si tiene que ver con eso la duración de la carrera de grado. No, la duración de esta carrera de grado no tiene que ver con la especialización. De hecho, nuestro egresado es un generalista. Lo que pasa es que tiene que tener más contenido clínico y de práctica. Y por eso son esos 4 años a los que el estudiante tiene que solicitar y ser admitido luego de que ha hecho 3 o 4 años de prerequisitos. No es que se subespecializan, es que hay... Ustedes han visto cuál ha sido la explosión en términos de medicamentos y avances en la medicina, en los medicamentos, en la enfermedad en los últimos años. Es increíble. Y esos 4 años apenas nos dan para poder brindarle a ellos el panorama general de las disciplinas, pero con mucha práctica. Imagínate, el último año solamente es prácticas a tiempo completo. Y en el segundo, tercero, primero año, segundo año, tercer año van haciendo prácticas más simples, un poco más complejas, hasta que el último año es práctica solamente. Las especializaciones ocurren luego de que se gradúan. Ahí es que solicitan a las residencias y los fellowships, luego de que han completado ese programa. Ahí es que vienen las especializaciones. ¿En qué? ¿Con quién? Ahora mismo la parte interdisciplinaria la hacemos con medicina, la escuela de medicina, la escuela de enfermería, y nosotros ideamos algo que nadie se le había ocurrido con medicina dental, porque los dentistas nunca habían practicado con nadie. Entonces, ellos tienen en nuestro recinto una clínica dental dentro de la escuela de medicina, así que una de las prácticas de nuestros estudiantes, que es cuidado longitudinal, ellos siguen un paciente por un año completo junto con los estudiantes de medicina y los profesores de medicina para ver ese cuidado longitudinal colaborativo entre ambos profesionales. Pero las otras actividades mayormente son con medicina y enfermería. ¿Una otra consulta? Perdón. Sí, bueno, muy interesante varias cosas de lo que usted trató, ¿no? Primero, cuando habla de la diferenciación de clientes, justamente, está muy relacionado también al tema de los conceptos de mercancía, bien social. Eso ha sido tratado en los programas que ustedes tienen. Bueno, hay una realidad. Intangible, bueno, hay una realidad, y es que nosotros podemos ser vistos por otros profesionales y otras personas como unos mercantilistas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de sobrellevar. Y eso lo sobrellevaremos si las farmacias se convierten en un punto de atención primaria y no una tienda de descuento, ¿verdad? O lo que sea. Así que nosotros los farmacéuticos estamos en una posición bien difícil, muchos años de ese esquema mercantilista, pero lo que nos va a diferenciar es los servicios que proveemos en las farmacias. En Puerto Rico, después de la pandemia, nosotros vacunamos tantos y tantos pacientes, sobre 2 millones de vacunas fueron administradas por farmacéuticos. Y ya las personas, cuando uno le pregunta, ¿te vas a vacunar? Y dice, sí, voy a la farmacia mañana. Ya ese switch cambió, de que donde uno se vacuna ahora es en la farmacia. Pero así tienen que haber otros servicios, como el de manejo de uso de medicamentos. Un paciente va a 5 médicos y tiene 10 medicamentos y no hay comunicación entre los médicos sobre qué es lo que tiene este paciente. La persona llamada a hacer esa evaluación y hacer recomendaciones para optimar la terapia con fármacos, el farmacéutico. Pero tenemos que entrar en ese esquema. Y tenemos muchos años previos de otro esquema que, ¿verdad?, tenemos que ver cómo lo facilitamos con los estudiantes. ¿Le contesté la pregunta? Sí, perfectamente. Otra pregunta sería cuando habla del uso del método socrático, o de lo que nosotros también se llama el método mayéutico. Dentro del programa de estudios tienen actividades puntuales donde se estimula a aprender, y cuáles serían.
Bueno, nosotros por suerte cuando diseñamos este programa decidimos introducir en cada semestre un seminario, se llama el Seminario Integrador de Cuidado Farmacéutico, de Atención Farmacéutica. Y ese seminario ocurre en todos los semestres desde el primero al tercer año. Y la función que tiene es contribuir al desarrollo de las competencias con ese tipo de actividad de grupos pequeños, de diálogo socrático, de presentación de casos, de discusiones, que entonces complementa las otras actividades, que los laboratorios, las conferencias, todo lo demás que pueden estar haciendo las facultades. Entonces, en ese semestre, pues la persona que coordina ese seminario sabe cuáles son los otros temas que se están dando en los otros cursos. Yo cuando daba la parte de antiinfectivo, de farmacocinética y farmacodinámica, y sabía que había un profesor que estaba hablando del metabolismo y los P450 y los medicamentos contra la tuberculosis, eso era un momento perfecto para integrar todo eso. Si estaba el curso de farmacocinética en ese mismo semestre simultáneamente, introducíamos unos ejercicios de individualización de drogas, de aminoglucósido, vancomicina, etc. O sea que tiene que haber un espacio en el currículo para que esos asuntos se den. Bueno, muchas gracias, muy interesante realmente. Gracias.